Bueno, y siendo las 7:04 de la mañana, nos encontramos con Hipólito Stylo. Bueno, buenos días, ¿cómo estás, Hipólito, el día de hoy? ¿Qué tal? Buenos días, Jennifer. Muy bien, gracias. ¿Cómo va todo? Excelente. Bien, bien, muy bien, excelente. Bueno, Hipólito, yo quiero, para empezar a hablar sobre todos esos avances que tenemos internacionales, quiero saber, ¿cuál es el alejamiento de Europa respecto a Estados Unidos tras la cumbre de la OTAN en Ankara? En Ankara, sí, en Turquía. Bueno, hay un alejamiento en el sentido de que Estados Unidos, después de esa cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, le reclamó, o viene reclamando a los países europeos que se ocupen mucho más de la defensa y de los gastos militares en este sentido. Por un lado está el conflicto de Estados Unidos que quiere apoderarse de Groenlandia, y Groenlandia es una posesión de Dinamarca, uno de los países de la Unión Europea. Por el otro lado, los países de la Unión Europea cada vez más desconfían de Estados Unidos. ¿Por qué desconfían? Porque claramente Estados Unidos les está marcando una diferencia, una especie de política, llamémosle, aislacionista, que vendría a ser una vuelta a la tradición norteamericana de no intervención en los asuntos europeos o en otros lugares, más allá de que vemos que Estados Unidos es una potencia global, un imperio global que está en todos lados, etcétera, etcétera, pero hay como un intento de repliegue de los Estados Unidos en algunos aspectos, que se manifiesta, entre otras cosas, en no tener que pagar todos los gastos de defensa de la Unión Europea. Entonces, algunos países, como por ejemplo Francia o los Países Bajos, están optando por tomar algunas medidas de gastar su dinero en defensa en material bélico producido en el propio continente, por un lado, incluso utilizar software informático que no dependa de los Estados Unidos, que no sea de Windows, por ejemplo, digamos, se manifiesta en este tipo de cuestiones, ¿no? Un recelo muy fuerte. Por el otro lado, Marco Rubio, el secretario de Estado, digamos algo así como el ministro de Exteriores de los Estados Unidos, dijo que una próxima cumbre que vaya a haber, que va a haber entre los Estados Unidos y los demás países de la OTAN, que va a ser en Albania, un país de Europa, ahí se van a hablar temas. Va a ser la más seria de todas, con lo cual se está hablando hasta de una posible ruptura. De hecho, hay una suerte de crisis de identidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Una de las medidas que están tratando de implementar es que, en lugar de hacerla en forma anual a la cumbre, el año pasado fue en La Haya, este año fue en Ankara, Turquía, es que la que se vaya a hacer en Albania, que seguramente sería en la capital, que se llama Tirana, no se haga dentro de un año exactamente. Por el otro lado, los dos grandes ganadores de toda esta movida son el complejo militar industrial, toda la industria bélica, ya que se está hablando primero de un incremento del gasto militar del 5% del Producto Bruto Interno de cada uno de los países de la Unión Europea. Por el otro lado, de un incremento de aproximadamente de unos 50.000 millones de dólares en Europa de gasto militar propio, y a su vez de una ayuda de 70.000 millones de dólares, que hay que ver si eso se va a cumplir de manera efectiva, para Ucrania en la guerra que están desarrollando con Rusia. Así es, creo que también hay otro tema muy importante que hay que tocar, que ya habíamos tocado pues en encuentros anteriores, y es la situación que hay entre Irán y Estados Unidos. Ciertamente vuelve nuevamente a estar en lo que es el ojo público la situación de estos dos países que durante bastante tiempo estuvo como en pausa, digamos así. Ahora mismo, ¿qué está pasando entre Irán y Estados Unidos? Exactamente, lo que está pasando es que, digamos, quedó roto lo que se conocía como el memorándum de entendimiento, que era una hoja de ruta, de alguna manera, para alcanzar una paz entre los Estados Unidos e Irán. No era un acuerdo de paz como tal, sino una serie de puntos sobre los cuales se iba a ir trabajando y sobre los cuales se estaba de acuerdo para negociar. Esto quedó totalmente destruido a partir de
unos ataques a unos buques petroleros en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es por donde pasa aproximadamente el 20-25% del petróleo, gas, helio, un montón de materias esenciales para la economía global, atribuidos a Irán, lo cual también es todo bastante complejo. Puede haber sido Irán y la Guardia Revolucionaria de Irán, que es una especie de Estado dentro del Estado y que tiene una actitud muy beligerante respecto a Estados Unidos, o puede haber sido un propio ataque de los Estados Unidos para tener lo que se llama un casus belli, una excusa para iniciar una guerra contra Irán. En lo concreto, lo que ha sucedido es que Estados Unidos ya a esta altura, en 3 días aproximadamente, ha atacado 140 objetivos militares iraníes, entre los cuales el más destacado de todos es una central nuclear que afortunadamente no ha impactado directamente en la misma propiamente dicha, lo cual hubiese desencadenado una verdadera catástrofe a nivel regional, probablemente la más grande de la historia, en el caso de que hubiese impactado directamente un ataque sobre la misma, pero sí en los alrededores de esta central nuclear, así como en otra serie de objetivos militares como radares, defensas misilísticas, etcétera, por lo cual se está hablando de que puede ser, tal vez es una especulación, el punto de entrada, digamos, la anulación de esto, de un ataque terrestre, lo cual muchos especialistas dicen que sería una verdadera locura por las dimensiones de Irán, por la geografía, la topografía de Irán, montañosa, etcétera, porque además tiene 90 millones de habitantes. Irán no es, y además es un país que está en una actitud claramente unida y beligerante con respecto a Estados Unidos. Todo esto además sucede en el contexto donde habían terminado hace pocos días los funerales de Ali Khamenei, que es el líder espiritual de Irán, ¿no? Quien fue el líder espiritual de Irán, mejor dicho, que para que lo podamos entender nosotros es algo así como el papa de los musulmanes chiitas, que es la religión de Irán. Recordemos que hay varias variantes, distintas variantes del Islam. Las principales son los sunitas o suníes, que es la de Arabia Saudita, Egipto, por ejemplo, y la de los chiitas, que es la preponderante en Irán y en otros varios países del mundo islámico. No son las únicas, pero son las más importantes. Esto es como decir entre los cristianos, los católicos y los protestantes, para buscar una analogía, no es exactamente lo mismo, pero más o menos tiene que ver con eso. Por otro lado, en relación a todo este tema, en esta carambola de hechos, por un lado, Estados Unidos le pide a Israel que se retire de las zonas que ocupa en Siria y por el otro lado que se retire del Líbano, porque eran algunas de las cuestiones que eran esenciales, sobre todo lo del Líbano, para poder negociar en su momento una paz con Irán y para poder los Estados Unidos también trabajar, entre comillas, limpiamente en la guerra contra Irán. Sin embargo, Israel no está dispuesto a esta medida. El gobierno de Netanyahu va a tener elecciones dentro de poco tiempo, va a tratar de revalidar su gobierno y depende decisivamente de los sectores más radicalizados y ultranacionalistas para sostenerse en el poder, ¿no? Frente a una oposición mucho más moderada, al menos en alguno de estos aspectos, o menos guerrerista de alguna manera. Así que es difícil que tal cosa suceda. Por el otro lado, nosotros, para ubicarnos, tenemos el estrecho de Hormuz al este de la península arábiga y el estrecho de Bab el-Mandeb al oeste de la península arábiga. El estrecho de Hormuz está completamente anulado en este momento. En cambio, el otro estrecho, por donde sí puede salir mercadería, sí se puede mover. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sucede que tras los funerales de Estado de Ali Khamenei, que murió en los primeros ataques en febrero, pero recién se hicieron ahora los funerales de Estado, asistieron unos 30 millones de personas aproximadamente, para que nos demos una idea de la envergadura y la importancia que esto tiene.
para Irán y para el mundo chií en general, una delegación de los hutíes. Los hutíes es un grupo que opera en Yemen, que queda al sur de la península arábiga, ¿no? Donde está Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Al sur hay un país que se llama Yemen. Yemen tiene un gobierno que está relacionado con Arabia Saudita, pero en Yemen opera un grupo conocido como los hutíes, que son rebeldes a Yemen, que han estado en guerra directa con Arabia Saudita, que ahora están en una especie de tregua, y que habían mandado una delegación a los funerales de Ali Khamenei. La cuestión es que por un episodio que tenía que ver con el regreso de un avión, con una delegación de los hutíes que habían ido allí, un permiso que no se les concedió, en fin, eso suscitó un ataque a el aeropuerto de Saná, ¿no? Controlado por el gobierno de Yemen, cuya capital es Adén. Y esto estaría desembocando en una actividad militar renovada respecto de los hutíes contra Arabia Saudita. Recordemos que Arabia Saudita, a su vez, tiene bases militares de Estados Unidos, al igual que Kuwait y el resto de los países que recién mencioné, y que en todo este conflicto recibieron ataques, no los de Arabia Saudita, pero sí Kuwait, Jordania, que no está en la península arábiga, pero alberga bases militares, y Bahrein recibieron ataques por parte de Irán como represalia por los bombardeos que sufrieron en su propio territorio. Los ataques a estos países fueron o tuvieron como destinatario a las bases norteamericanas. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con los hutíes? ¿Qué importancia tienen? Los hutíes, al entrar en guerra con Arabia Saudita y haber tenido algunos intercambios militares con Arabia Saudita, primero, ponen en peligro la navegabilidad del estrecho de Bab el-Mandeb. Por lo tanto, la península arábiga en sus dos flancos quedaría sin posibilidad de movimiento de barcos. Si el estrecho de Hormuz tiene un 20-25% del tráfico global, que básicamente va al sudeste asiático, y el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta con el Mar Rojo, tiene aproximadamente un 10%, esto lleva a que prácticamente quede estrangulado el 35% del flujo de petróleo, de gas del mundo, con lo cual elevaría los precios, que ya se están elevando, los precios de estas materias primas otra vez a niveles extraordinarios. A su vez, pone en una situación muy incómoda a Pakistán, que recordemos que Pakistán es un país musulmán que limita con la India, es el único país musulmán que tiene la bomba atómica. No es un país árabe, esto es importante aclararlo, tiene una mayoría chií, una mayoría sunita de población, 75%, y una minoría chií que es de un 15% o 20% aproximadamente de la población. ¿Qué pasa con Pakistán? Pakistán era un garante del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y los demás países de la región, digamos, con Irán, ¿no? O sea, funcionó la diplomacia pakistaní como muy importante en todo esto. Además, cuando fueron los funerales del líder religioso Khamenei en Irán, el gobierno pakistaní movió directamente a su jefe de gobierno, no como otros países, como por ejemplo Rusia, que dio muestras de buena voluntad, pero mandó a Dmitry Medvedev, que fue presidente en algún momento de Rusia, es una figura importantísima, pero no es el propio Putin. Es un gran gesto haber llevado al propio jefe de gobierno de Pakistán a Irán para estos funerales. Pero a su vez, Pakistán tiene un acuerdo de
digamos, de garantía mutua de defensa con Arabia Saudita. Si alguien ataca a Arabia Saudita, Pakistán, por un acuerdo, tiene que ir en ayuda de Arabia Saudita. Lo mismo, si atacan a Pakistán, Arabia Saudita está obligada a socorrer militarmente a Pakistán. El hecho de que los hutíes estén atacando a Arabia Saudita pone, y los hutíes son un proxy, un aliado de Irán, pone a Pakistán en una situación muy incómoda, porque por un lado estaba manteniendo buenas relaciones con Irán, funcionando como un garante posible de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, y al mismo tiempo tiene un acuerdo de reciprocidad militar, de ayuda mutua, en caso de guerra de Arabia Saudita. Lo cual, bueno, insisto, deja a Pakistán en una situación muy, muy incómoda a nivel político en la región. Bueno, muchas gracias por esos conocimientos y ese tiempo que usted siempre dedica a nivel global a decirnos absolutamente todos esos avances que pasan en los países, absolutamente todo. Gracias por el espacio y siempre acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Y bueno, un saludo a la audiencia. Bueno, y siendo las 7:20 de la mañana, vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con más información. Estás en conexión con Nexo Noticias de la Mañana. En pleno corazón de Ocaña, ya tienes un lugar seguro, confiable y cómodo para tu moto. Parqueadero Central, ubicado al lado de la Droguería Central, te ofrece vigilancia, fácil acceso y la tranquilidad